Conmigo aquí en el estudio, mi buen amigo Rodrigo Pérez Alonso. Tocayo, ¿cómo estás? Muy bien, Tocayo, como siempre es un gusto. Listo para la Fuerza Espacial de Donald Trump. Listo para la Fuerza Espacial, para lanzarnos y para hablar de turbocina también. Sí, que es un tema muy importante para México, sobre todo, pues hay en el sector aéreo unas discusiones fuertes con respecto al aeropuerto. Vimos el posicionamiento de Andrés Manuel López Obrador ahí con los ingenieros, pero esto es otro eslabón importante, el insumo, que es la turbocina. Así es como, digamos, para efectos del transporte terrestre, es como el diésel, ¿no? Es tan importante como el diésel, y si incrementas el precio del diésel, por supuesto que los precios para los pasajeros de autobuses y para obviamente los transportistas de mercancías, pues se incrementa sustancialmente. Una pregunta, ¿qué significa para la estructura de costos de una compañía aérea en términos de sus costos de operación la turbocina? Mira, nada más para que te des una idea, dependiendo del precio del barril de petróleo, que por supuesto de dónde viene la turbocina, es alrededor de 25 a 30% del boleto que tú y yo pagamos de avión, Okay. ¿no? Entonces, es un tema, ahí radica la importancia. Primero, porque pues, es un costo importante para las aerolíneas y por supuesto para los pasajeros. Segundo, para aerolíneas, por ejemplo, las de bajo costo, pues obviamente les representa un costo significativo y un incremento, pues por supuesto que les pega en su bottom line. Y la tercera es que cada vez hay más mexicanos que están utilizando el servicio de transporte aéreo. No es digamos, un medio de transporte como lo era antes, pues muy elegante y era una cuestión así como de estatus, sino que ya, digamos, tenemos muchas opciones en el mercado. Y este tema de la turbocina, en específico el tema de la liberalización, es sin duda importante. ¿Por qué te lo digo? Porque el viernes pasado la CRE aprobó en su pleno las tarifas nuevas de almacenamiento. Nada más para recapitular muy rápido, digamos que hay 3 eslabones, o bueno, 4 eslabones importantes dentro de cualquier combustible: la refinación y entrega por parte de Pemex o cualquier petrolera, luego la distribución, que se puede hacer a través de pipas o a través de ductos, que por cierto el nuevo aeropuerto se acaba de cancelar o se detuvo. Justamente una licitación de los ductos. La segunda es el almacenamiento, es decir, pues dónde pongo el líquido, ¿no? Claro. Y la tercera sí, es la entrega, gasolina. ¿no? Así es. Cuando uno va a la gasolinera y a veces no te tienen, es porque está una pipa ahí poniendo la gasolina. Poniéndole. Y al final es cómo llegas al coche, es decir, al avión, y entregas ese combustible, ¿no? Entonces, el almacenamiento, pues toda esta cadena era parte de tanto Pemex en su refinación como de ASA, Aeropuertos y Servicios Auxiliares, tenía el monopolio. ¿A quién está adscrita ASA? Porque ASA es un ente paraestatal que depende, si no mal recuerdo, de la SCT, pero al final es un ente paraestatal cuyos precios determina la propia Secretaría de Hacienda y pues obviamente se determinan como se determinaban los precios de la gasolina antes, ¿no? Ahora, como ocurre con la gasolina, en el caso de la gasolina, incluso por cuestiones inflacionarias, que a veces también tienen que ver con la política, claro, pues hemos visto que se disminuye, digamos, se ajusta el IEPS, forma con una parte de colchón. En el caso de ASA, ¿ha sido, digamos, la estructura de precios de la turbocina recaudatoria o se refleja, digamos, precios del mercado? ¿Cómo está esa parte? Hasta cierto punto ASA ha tenido un problema, y ese es el principal alegato de la Comisión Reguladora de Energía, que lo mismo cuesta la turbocina en el aeropuerto de Mérida que el de La Paz. Entonces, los costos de distribución y los costos de almacenamiento y este tipo de cosas son diferentes para cada parte, como lo es de la gasolina. Si tú le pones gasolina ahora en Yucatán o de un lugar, una isla remota cerca de La Paz, y donde hay una gasolinera, pues por supuesto que los costos son diferentes. Entonces, al final la CRE determinó estas tarifas de almacenamiento, pero todo esto es importante por esta cadena. Al final, una vez que se publiquen, es decir, seguramente mañana o el lunes, que se tenga certeza de cuál es la tarifa de almacenamiento, se abre el mercado aún más, o se abre el mercado para que privados, y no digo nombres, Shell, etcétera, puedan entrar a este mercado utilizando la infraestructura que tiene ahora pues el monopolio de ASA. Claro, o incluso eventualmente y con el tiempo pues construir su propia infraestructura. Así es, pero como bien sabes, pues obviamente para construir una infraestructura de esa naturaleza pues tarda años, si no es que meses y años, y pues obviamente es muy costosa y eso tiene que ir amortizando a muchos años, ¿no? Entonces, lo interesante de todo esto es que el siguiente paso después de que se publiquen estas tarifas que ya están aprobadas, es que la Secretaría de Hacienda, como todavía tiene el monopolio ASA y todavía no hay, digamos, entrantes, determine una tarifa, ¿no? de cuando te lo sirve en
el avión, ¿no? En el avión. Ahora, ¿en dónde queda? La determinación tiene pues unos meses de la Comisión Federal de Competencia Económica que hablaba justamente de romper el monopolio que tiene ASA, monopolio natural. Así es. ¿Dónde queda o dónde encaja o digamos dónde incluye la CRE ese tipo de consideraciones? Mira, al final la CRE determinó mediante fórmulas bastante complejas cuál era la tarifa eficiente, es decir, de costos eficientes, ¿no? Entonces, por supuesto que se tomaron en cuenta también las determinaciones de competencia económica y la idea es transparentar para efectos de la CRE, transparentar todo este proceso, digamos, de los 3 pasos o 4 que te mencioné. Y lo importante, como te decía, es cómo se van a determinar las tarifas ahora que todavía sigue siendo monopolio por parte de la Secretaría de Hacienda, porque es un tema recaudatorio. Claro. El siguiente paso después de eso es que entren estos jugadores nuevos y casi se estén peleando mediante convenios, este tipo de cosas con aerolíneas y eso, pues ¿quién le va a poner al avión o a los aviones o a la flota de aviones la turbocina? Lo importante, de nuevo, todo esto suena pues muy mafufo, lo que tú quieras, lo importante es el usuario final. Para ti y para mí representa si pagamos pues X cantidad o X más 10% o 5%, lo que sea, ¿no? Y eso, por supuesto, que tiene una, digamos, una, ¿cómo le dicen los economistas? Una varianza, un tema ahí que puede tener una sensibilidad en la demanda de los usuarios. Lo importante es que estamos creciendo de verdad impresionantemente en términos de pasajeros en México. Ahorita tenemos 96 millones, de los cuales pues obviamente 35 a 40 pasan por el aeropuerto de la Ciudad de México y una serie de factores que pues obviamente el turismo depende mucho de las aerolíneas y dejan muchas divisas. Así que estamos hablando de un insumo importantísimo, ¿no? Clave, y que además clave también para las compañías aéreas nacionales, también las internacionales, porque finalmente tienen que cargar gasolina cuando vienen. Así es. Pero pues eso define la estructura de costos. Si en Estados Unidos es más barata la turbocina, pues entonces te coloca en cierta desventaja cuando vienen de allá para acá, ¿no? Así es. Se puede compensar, pero es un asunto también a considerar. Y por ahí me mencionaban que en algunos casos la turbocina es hasta 15% más barata en Estados Unidos, justamente por esta competencia. Por la competencia. ¿No? Entonces, pues sí, nos tardaremos un ratito. De nuevo, es el último eslabón en la reforma energética, el tema de la turbocina, porque pues tampoco es así lo que tú y yo consumimos a diario, claro, sino que lo hacen los aviones y las aerolíneas. Bueno, tú que tienes, ¿no?, tu jet privado, pues te sale más caro. Ojalá, ¿no? Llenarlo, no es cierto. Pero sí es un asunto importante, sobre todo porque, como dices, 96 millones de pasajeros, ya la cifra es significativa, a pesar de que México sigue siendo un país de autotransporte de pasajeros vía terrestre. Cada vez más es importante que haya esta opción y esto se define en buena medida por esto que definías, el precio del boleto. Así es, y al final hay una sensibilidad natural de los pasajeros a si se van a subir un avión o no. Justamente por eso ya tenemos opciones de aerolíneas de bajo o ultra bajo costo y bueno, pues igual y 200 pesos no suena mucho, pero pues sí puede ser un costo significativo si vas a decidir subirte a un camión o un avión, ¿no? Un avión, o si vas a ir de vacaciones o no. Así es, así es. Gracias, tocayo.